El tema del petróleo está constantemente en la primera plana de los periódicos. Se considera que es el recurso más valioso en nuestra civilización contemporánea, hambrientas de energía. Tan importante como el petróleo es el gas natural, que también se ha ubicado en un lugar central del funcionamiento de las actividades humanas, tanto por su importancia industrial, en el transporte, a nivel social y en la producción secundaria de energía. Recordamos que tanto el petróleo como el gas natural son hidrocarburos que se extraen del interior de la Tierra. Se trata de compuestos de carbono e hidrógeno, generalmente de carácter líquido o gaseoso, dependiendo de la relación entre estos dos elementos constituyentes. A pesar que todos los países necesitan estos combustibles minerales, sus ocurrencias geológicas y acumulaciones no están distribuidas homogéneamente en la superficie del planeta. Hay regiones en donde estos recursos son muy abundantes y otras donde son escasos o inexistentes. Y ese tal vez es el contexto básico en que se está procesando el conflicto en Ucrania que enfrenta a la Federación Rusa con la Unión Europea con el apoyo de los Estados Unidos. Y esto es así porque la Federación Rusa es uno de los tres países, junto con los Estados Unidos y Arabia Saudita, que produce la mayor cantidad de petróleo del mundo, con 11,5 millones de barriles diarios. Y a la vez es, después de Estados Unidos, el que produce mayores volúmenes de gas natural a nivel global, con 669 miles de millones de metros cúbicos anuales. Por otro lado, la Unión Europea, el otro miembro del principal entredicho, compuesta por 27 países, con una superficie total de 4,2 millones de kilómetros cuadrados y 450 millones de habitantes, produce 10 veces menos de gas natural por habitante, o sea, 250.000 millones de metros cúbicos por año, a lo que se agrega que la Unión Europea produce 3 millones de barriles diarios de petróleo, o sea, 5 veces menos que Rusia, con 3 veces más habitantes. En la actualidad se estima que el 40% del gas natural y más del 60% del petróleo que consume Europa es producido en Rusia. En el momento que se produjo la operación militar o invasión de Rusia en Ucrania, la Unión Europea decretó estrictas medidas punitivas contra Rusia, como prohibición de transacciones con el Banco Central de Rusia, prohibición de transacciones con el sistema SWIFT para 7 bancos rusos, la prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo de la Unión Europea y de acceso a aeropuertos de las aeronaves y aerolíneas de la Federación Rusa. Estas medidas seguramente van a afectar el comercio de Rusia con los 27 países de la Unión Europea. Acá nos referimos al efecto en la exportación de hidrocarburos, incluyendo petróleo y sobre todo gas natural, que al reducirse o restringirse van a disminuir la disponibilidad de hidrocarburos en los países de la Unión Europea e incrementar considerablemente su precio. Hasta ahora se ha apreciado un incremento del 100% del precio del petróleo, que llegó a un nivel excepcional de $130 el barril y que se adelanta por algunas fuentes que podría superar los $200 y tal vez $300. Y de 400% de alza del gas natural, que ahora se comenzó a cotizar a más de $2.000 cada 1.000 metros cúbicos. Indudablemente estos aumentos afectarán la calidad de vida de la población europea y dificultarán los equilibrios económicos y financieros de muchas empresas, en particular las exportadoras, afectando la economía en general. O sea, que si bien es claro que estas medidas van a causar perjuicios al pueblo ruso,
también van a perjudicar a los ciudadanos de la Unión Europea y también a las empresas que van a tener que asumir mayores costos en sus industrias, transporte y producción de energía, disminuyendo su competitividad. ¿Quién sale beneficiado de estas medidas punitivas o restrictivas de la Unión Europea? En primer lugar, pueden salir beneficiados los países que no dependen de la Federación Rusa en su consumo energético, como es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos podrán vender su gas natural licuado a Europa a precios que son mucho más caros que el gas de gasoducto ruso y podrán competir mejor con los países europeos en los mercados internacionales, debido a que estos últimos experimentarán aumentos de los precios de exportación. Por esa razón, no extraña que los Estados Unidos hayan estado promoviendo una situación de inestabilidad en Ucrania, proponiendo el ingreso de este país a la OTAN y eventualmente a la propia Unión Europea. Esta situación se ha estado agravando con la creciente prohibición de los Estados Unidos de comprar petróleo y gas ruso, cuyo efecto inmediato será el aumento de su precio, así como el incremento de los precios de muchos productos dependientes de este consumo energético. De todas maneras, con relación a los Estados Unidos, hay que hacer una precisión. Los aumentos de los precios de la energía traen inevitablemente aumento de los precios de las mercancías, commodities, que en la práctica operan como una devaluación de la moneda, en este caso una devaluación del dólar, y concomitantemente van a incidir en desarrollar fenómenos inflacionarios incluso en los Estados Unidos. Volviendo a Europa, pensamos que en cierto modo lo que se aprecia es que los países de la Unión Europea y en particular los que son miembros de la OTAN terminan siendo rehenes de políticas y decisiones de las élites políticas de los Estados Unidos, incluso con presencia militar estadounidense en sus territorios, como es el caso de Alemania. Tampoco hay que olvidar que muchos países de la Unión Europea, sobre todo los estados que fueron parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, no logran desprenderse de la mentalidad de la Guerra Fría y parecen sentir necesidad política de enfrentarse a la Federación Rusa. Obviamente, frente a esta manera de pensar de muchas élites de la Unión Europea, la dirigencia rusa está respondiendo de forma antagónica. Y esa es seguramente una de las razones por las que Rusia decidió comenzar su guerra invasiva en Ucrania. Según parece, para asegurar el espacio geográfico y tal vez el espacio étnico de Rusia. De todas maneras, hay que recordar que una nueva guerra fría no beneficia a nadie, ni a Rusia, ni a los Estados Unidos, ni a sus aliados como Canadá, Australia y Japón, y mucho menos a Europa. Tal vez esta nueva guerra fría sobre todo conduzca a la reducción del poder económico, político e histórico de los países de Europa, de la Unión Europea, favoreciendo la creciente emergencia geopolítica de algunas de las potencias que no están involucradas en este conflicto, como son China en primer lugar, la India y tal vez Brasil.